Durante 5 días el millonario vio al mismo niño de 9 años comiendo de su basura. El día que decidió seguirlo, todo cambió. Nunca pensé que mi vida cambiaría por mirar hacia la ventana equivocada en el momento equivocado. O quizás, el momento correcto. Era martes. Lo recuerdo porque los martes siempre me deprimían más que cualquier otro día de la semana. Lunes todavía guardaba algo del momentum del fin de semana. Miércoles ya era mitad de camino, pero los martes eran un recordatorio de que la semana apenas comenzaba. Y todo lo que me esperaba era más de lo mismo. Reuniones vacías, decisiones que afectaban a miles de personas que nunca conocería, números en pantallas que crecían sin que yo sintiera absolutamente nada. Había construido un imperio. 37 años, Forbes me había puesto en su lista 3 veces, mi firma de inversiones movía más dinero en un día del que la mayoría de la gente vería en 10 vidas. Y sin embargo, esa mañana de martes, mientras miraba por la ventana de mi penthouse en el piso 42, sosteniendo una taza de café que costaba más que el salario diario de muchas familias, me sentía completamente vacío. El terapeuta el cuarto en 2 años, me había dicho que era depresión situacional, éxito sin propósito lo llamó, palabras bonitas, para decir que había llegado a la cima de una montaña que resultó no tener nada en la cumbre. Fue entonces cuando lo vi. Un destello de movimiento en el callejón detrás del edificio. Algo pequeño, ágil. Me acerqué más a la ventana, entrecerré los ojos. Desde esa altura, todo se veía diminuto, insignificante. Pero algo me hizo seguir mirando. Era un niño. No podía tener más de 8 o 9 años. Llevaba una chaqueta que le quedaba grande, demasiado grande, con las mangas enrolladas torpemente hasta los codos. Sus pantalones estaban manchados, rasgados en una rodilla, y estaba revisando mi contenedor de basura. No, espera, no estaba simplemente revisando, estaba siendo metódico, sistemático, movía las bolsas con cuidado, como si buscara algo específico. Sus manos pequeñas trabajaban rápido pero con precisión. Cada tanto se detenía, examinaba algo, lo guardaba en una mochila que colgaba de sus hombros delgados. Mi primer instinto fue llamar a seguridad. Tenía su número en marcación rápida. Pero algo me detuvo. Quizás fue la forma en que el niño se movía. Había una dignidad extraña en sus gestos. Una concentración que me recordó a mí mismo cuando era joven, y cada decisión importaba porque no había red de seguridad. Me quedé ahí, mirando, sintiendo algo que no había sentido en meses. Curiosidad. El niño terminó su búsqueda, cerró cuidadosamente la tapa del contenedor, y desapareció por el callejón con pasos rápidos, pero no corriendo. Como si no quisiera llamar la atención, pero tampoco tenía tiempo que perder. Miré mi reloj, 7:23 de la mañana. Tenía una reunión a las 8. Importantes inversores japoneses, millones en juego. No fui. Al día siguiente, miércoles, estaba en la ventana a las 7:15 de la mañana, con café, esta vez sin probar, esperando. Ahí estaba. El mismo niño, la misma chaqueta grande, los mismos movimientos precisos. Esta vez pude verlo mejor. Cabello oscuro, despeinado, que le caía sobre la frente. Rostro delgado, muy delgado. Y esos ojos, incluso desde esa distancia, incluso en la penumbra del amanecer, tenía unos ojos que parecían demasiado viejos para su cara. Revisó el contenedor durante exactamente 6 minutos. Guardó 3 cosas en su mochila. No pude ver qué eran. Luego se fue, tomando la misma ruta que el día anterior. Cancelé mis reuniones de la mañana. Mi asistente, Margaret, casi se desmaya. En 12 años trabajando conmigo, nunca había hecho algo así. ¿Está todo bien, señor Whitmore?, preguntó con esa voz que usaba cuando estaba genuinamente preocupada. Perfectamente bien, Margaret. Solo necesito resolver algo. No fue hasta después de colgar que me di cuenta de que había sonreído. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Pero estaba ahí. Jueves, 7:15 de la mañana. Ventana, café, esperanza. El niño llegó a las 7:20, 2 minutos antes que el día anterior, como si tuviera un horario, como si esto fuera su trabajo. Esta vez, mientras revisaba el contenedor, dejó caer algo. Una lata. El sonido metálico resonó en el callejón silencioso. El niño se congeló, miró alrededor con ojos de animal asustado. Por un segundo pensé que me había visto en la ventana. Pero era imposible, el vidrio era polarizado, diseñado precisamente para que nadie pudiera ver hacia adentro. Recogió la lata rápidamente, la metió en su mochila, y continuó, pero sus manos temblaban ahora. Podía verlo incluso desde mi altura. Tenía miedo. Este niño pequeño, solo en un callejón al amanecer,
revisando basura para sobrevivir, tenía miedo de ser descubierto. Y yo, en mi torre de cristal y acero, con todas las comodidades que el dinero podía comprar, sentí algo que no había sentido en años. Vergüenza. No la vergüenza superficial de ser atrapado en una mentira o cometer un error social. Esto era más profundo. Era la vergüenza de haber vivido tan desconectado, tan aislado en mi burbuja de privilegio, que había olvidado que existían niños como este. Niños que se despertaban antes del amanecer no para ir a la escuela sino para buscar en la basura de gente como yo. Viernes. Esta vez no esperé en la ventana. A las 7:10 de la mañana, se estaba en el callejón. Hacía frío. Mucho más frío de lo que había anticipado. Mi abrigo de cachemira, que había costado $5.000, de repente parecía inadecuado. El viento se colaba entre los edificios, trayendo consigo el olor a basura, a humedad, a ciudad despierta. Me escondí detrás de un contenedor de reciclaje, sintiendo ridículo. Aquí estaba yo, Daniel Whitmore, con un patrimonio neto de $180 millones, agachado detrás de un contenedor de basura como un detective de película barata. Escuché sus pasos antes de verlo. Eran pasos ligeros, casi silenciosos, zapatos gastados que apenas hacían ruido contra el pavimento húmedo. Y luego lo vi emerger de la penumbra. De cerca era aún más pequeño de lo que había pensado, más delgado. La chaqueta no solo le quedaba grande, estaba rota en el hombro izquierdo, remendada con cinta adhesiva plateada. Sus jeans tenían más agujeros que tela. Y sus zapatos, Dios, sus zapatos eran 2 tallas más grandes, rellenos con lo que parecía ser periódico para que no se le salieran. Pero fue su rostro lo que me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo delgado, estaba demacrado, mejillas hundidas, ojeras que parecían moretones, labios agrietados. Y sin embargo, había una determinación en su expresión que me recordó a generales en campos de batalla, a alpinistas conquistando cumbres imposibles. Se acercó al contenedor, mi contenedor, y comenzó su ritual. Desde mi escondite, pude verlo mejor. Buscaba cosas específicas. Latas de aluminio, principalmente. Las limpiaba con un trapo que sacaba de su bolsillo. Las aplastaba cuidadosamente para que ocuparan menos espacio. Las guardaba en su mochila. También buscaba botellas de plástico. Y comida. Mi corazón se detuvo cuando lo vi sacar una caja de pizza de medio comer que yo había tirado 2 días antes. La abrió, examinó las rebanadas con ojos críticos. Había moho en una. La desechó. Las otras 2, las envolvió cuidadosamente en una bolsa plástica y las guardó. Iba a comer mi basura. Este niño iba a comer comida que yo había considerado demasiado vieja para mí 2 días atrás. Me mordí el labio tan fuerte que sentí el sabor metálico de la sangre. No podía moverme. No podía respirar. Solo podía mirar mientras este pequeño ser humano, con una dignidad que me hacía sentir más pequeño que él, convertía mi desperdicio en su supervivencia. Terminó su búsqueda. 6 minutos exactos, como siempre. Cerró la tapa del contenedor con cuidado, más cuidado del que yo jamás había usado para cerrar algo en mi vida. Y entonces hizo algo que me rompió. Juntó sus manos, inclinó la cabeza ligeramente, y susurró algo. No pude escuchar las palabras, pero el gesto era inconfundible. Estaba dando gracias. Este pequeño niño que acababa de recoger mi basura para sobrevivir, estaba agradeciendo por ello. Cuando levantó la cabeza, vi que tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. O quizás sí, o de alivio, o de cansancio, o de todo junto. Se limpió la cara con la manga de su chaqueta demasiado grande. Ajustó su mochila, y comenzó a caminar. Y yo, sin pensarlo, sin planificarlo, comencé a seguirlo. Mantuve mi distancia. No fue difícil, el niño nunca miró atrás. Caminaba con propósito, tomando atajos que claramente conocía de memoria, a través de callejones, bajo puentes, por calles que yo ni siquiera sabía que existían a pesar de haber vivido en esta ciudad por 15 años. Pasamos por el distrito financiero, edificios relucientes donde gente con trajes de miles de dólares tomaba café de $5, sin pensar 2 veces. El niño ni siquiera los miró. Era como si existiera en un mundo paralelo, invisible para ellos. Ellos invisibles para él. Luego el paisaje comenzó a cambiar. Los edificios se volvieron más bajos, más viejos. Las ventanas tenían rejas, las aceras, grietas, grafiti en las paredes que nadie se molestaba en limpiar. El niño continuaba. Pasamos una panadería. El olor del pan fresco me golpeó, haciéndome dar cuenta de que no había desayunado. Vi al niño disminuir el paso, solo un segundo,
mientras miraba hacia la ventana donde las donas recién hechas brillaban bajo luces cálidas. Su garganta se movió al tragar saliva. Pero no se detuvo. Siguió caminando. 15 minutos, 20, media hora. Mis zapatos italianos hechos a mano, que nunca habían caminado más de un par de cuadras seguidas, comenzaron a molestarme. Ignoré el dolor. Finalmente, el niño giró en una calle que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Edificios de apartamentos deteriorados se alzaban a ambos lados. Ventanas rotas cubiertas con cartón, ropa colgando de cuerdas que atravesaban entre edificios, basura acumulada en las esquinas. Se detuvo frente a uno de los edificios. No el peor, pero tampoco lejos de ello. Ladrillo rojo descolorido, escalera de incendios oxidada colgando de un lado como huesos rotos. Sacó una llave de su bolsillo, pero no entró inmediatamente. Primero miró alrededor, como verificando que nadie lo hubiera seguido. Me pegué contra la pared de un edificio adyacente, conteniendo la respiración. Después de un momento que pareció eterno, abrió la puerta y entró. Me quedé ahí, en esa calle que olía a desesperanza y sueños rotos, preguntándome qué diablos estaba haciendo. Había cruzado una línea. Esto ya no era simple curiosidad. Esto era... No sabía qué era esto, pero sabía que no podía irme. Esperé 5 minutos, 10, 15. Luego lentamente, me acerqué al edificio. La puerta principal estaba entreabierta, la cerradura rota, probablemente hacía meses. Entré. El vestíbulo olía a humedad y algo más oscuro, más triste. Orina vieja, comida podrida, desesperación. El piso estaba cubierto de linóleo agrietado, en algunos lugares completamente ausente, revelando el concreto debajo. Una escalera subía hacia la oscuridad. No había luz, las bombillas habían sido robadas, o simplemente nunca reemplazadas. Un tablero en la pared mostraba los apartamentos. La mayoría de los nombres se habían borrado. Algunos reemplazados con graffiti, otros simplemente vacíos. ¿A dónde había ido el niño? Subí al segundo piso. El pasillo era estrecho, claustrofóbico, puertas cada pocos metros, la mayoría cerradas, algunas con candados adicionales, una ligeramente abierta, música sonando desde dentro, algo en español, lento y melancólico. Ninguna señal del niño. Tercer piso. Las escaleras crujían bajo mi peso. Me congelé con cada sonido, seguro de que alguien saldría y me preguntaría qué diablos estaba haciendo un hombre en un abrigo de $5.000 en un lugar como este. Pero nadie salió. Este edificio estaba lleno de gente que había aprendido a no hacer preguntas, a no mirar demasiado, a ocuparse de sus propios problemas, porque ya tenían suficientes. Y entonces lo escuché. Una voz, pequeña, suave, cantando. Venía del final del pasillo. Apartamento 3F. Caminé hacia ella como en trance. Cada paso parecía tomar una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar a través de las paredes delgadas como papel. Me detuve frente a la puerta 3F. La voz era más clara ahora. Era el niño. Estaba cantando una canción de cuna. Su voz era quebradiza, a veces desafinada, pero había algo hermoso en ella, algo puro. Y entonces escuché otra voz, más pequeña, más débil, un llanto que se convirtió en risa. Un bebé. Mi mano se levantó por voluntad propia. Toqué la puerta, suavemente. El canto se detuvo. Silencio. Luego pasos. Pequeños, cautelosos. La puerta se abrió apenas una rendija. Un ojo oscuro me miró a través del espacio. ¿Quién es usted? La voz del niño temblaba. No de miedo, bueno, no solo de miedo, sino de algo más complejo. Protección, desafío. Por primera vez en mi vida, no supe qué decir. Yo que había dado discursos frente a miles, que había negociado acuerdos de cientos de millones con sangre fría, no podía encontrar palabras para hablarle a un niño de 9 años. Mi voz sonó extraña, ronca. Di que, en el contenedor, yo vivo. ¿Viene a llamar a la policía? El niño interrumpió. Su voz se endureció. No hice nada malo. Solo tomé cosas que usted tiró. Cosas que no quería. Eso no es robar. No es... No, dije rápidamente, levantando mis manos. No vine a solo quiero, puedo entrar, solo para hablar. Por favor. El ojo me estudió. Largo. Intenso. ¿Por qué? Era una pregunta justa. ¿Por qué? ¿Por qué había seguido a un niño? ¿Por qué había subido a este edificio? ¿Por qué estaba parado frente a una puerta pidiendo entrar a un lugar donde claramente no pertenecía? Porque, dije lentamente, buscando la verdad, porque hace 5 días, vi a un niño revisando mi basura.
Y cada día desde entonces, lo he visto hacer lo mismo. Y hoy lo seguí porque necesitaba saber por qué. Necesitaba saber quién eres. Y ahora estoy aquí y sé que suena terrible y probablemente debería irme, pero me detuve. Respiré profundo. Pero no puedo. No puedo irme sin saber que estás bien. El silencio se extendió. Podía escuchar mi propia respiración. El latido de mi corazón. Algún lugar en el edificio, una tubería goteaba con un ritmo constante. Luego, lentamente, la puerta se abrió. El apartamento era... Dios, era más pequeño que mi baño. Una sola habitación que servía como sala, cocina y dormitorio todo junto. Paredes con pintura descascarada revelando capas de colores anteriores. Verde pálido, amarillo, azul. El piso era el mismo linóleo agrietado del pasillo. Una ventana pequeña dejaba entrar luz grisácea y fría. Pero lo que me golpeó no fue el tamaño o la condición, fue lo limpio que estaba. No había suciedad, no había basura. Las pocas posesiones que tenían estaban ordenadas con un cuidado meticuloso. Una mesa plegable con 2 sillas de plástico. Una cocina eléctrica de un solo quemador en el mostrador. Platos. Solo 3. Apilados perfectamente. Un sofá que había visto mejores días, pero cubierto con una manta cuidadosamente doblada. Y en una esquina una cuna improvisada hecha de una caja de cartón forrada con mantas. Dentro, un bebé. No podía tener más de 6 meses. Cabello oscuro y rizado, ojos enormes que me miraron con curiosidad más que miedo, vestido con un pijama que había sido lavado tantas veces, que los colores se habían desvanecido casi por completo. «Es mi hermana», dijo el niño, cerrando la puerta detrás de mí. «Lucía». Su voz se suavizó al decir el nombre, un amor tan profundo que casi dolía escucharlo. «Tu hermana», repetí. «¿Dónde están?» «Mi mamá está trabajando», respondió rápidamente. Demasiado rápido. Trabaja mucho. 2 trabajos. A veces 3. Por eso yo cuido a Lucía. Me volteé para mirarlo realmente por primera vez. Bajo la luz del apartamento, podía ver detalles que había perdido en el callejón. La forma en que su ropa, aunque limpia, estaba deshilachándose en los bordes. Las manchas permanentes que ninguna cantidad de lavado podría quitar. Sus uñas, cortadas meticulosamente pero con tierra debajo que hablaba de días sin suficiente agua caliente para bañarse apropiadamente. Y sus ojos. Dios, esos ojos. Tenían una edad que no debería existir en un rostro tan joven. «¿Cómo te llamas?», pregunté suavemente. Dudó. Luego. «Miguel». «Miguel», repetí. «Soy Daniel». «Lo sé», dijo. Vi su nombre en los sobres. En el contenedor. Daniel Whitmore. Por supuesto. Había estado revisando mi basura durante semanas probablemente. Conocía mi nombre, mi dirección. Probablemente sabía más sobre mí de lo que yo sabía sobre él. Lucía comenzó a hacer ruiditos. Miguel inmediatamente fue hacia ella, tomándola con una práctica que hablaba de meses de cuidado constante. La meció suavemente, murmurando palabras tranquilizadoras. «Tiene hambre», dijo. «Más para sí mismo que para mí. Y necesita comer pronto». Fue entonces cuando vi la cocina más de cerca. En el mostrador había 3 cosas. Un biberón medio vacío, una lata de fórmula para bebé, que estaba claramente casi terminada, y una caja de cereal genérico. Eso era todo. Esa era toda la comida en el apartamento. Mi estómago se retorció. «Miguel», dije cuidadosamente, «¿cuándo fue la última vez que comiste?» Se encogió de hombros, todavía meciendo a Lucía. «Ayer, creo, o no, fue antier. Pero está bien, Lucía necesita comer más, ella está creciendo». «¿Comiste antier?», repetí, sintiendo que la habitación comenzaba a dar vueltas. «¿Y hoy?» «Tengo la pizza», dijo, señalando con la cabeza hacia su mochila. «De su contenedor, la guardaré para la cena, para compartir con mamá cuando llegue». Mi pizza, la que yo había tirado porque ya no estaba caliente. La que él había envuelto cuidadosamente como si fuera un tesoro. «¿Qué edad tienes, Miguel?» Mi voz apenas era un susurro. 9. Cumpliré 10 en marzo. 9 años. 9 años y estaba criando a un bebé. Buscando en basura para sobrevivir, sacrificando su propia comida, para asegurar que su hermana estuviera alimentada. Me senté en una de las sillas de plástico porque mis piernas ya no podían sostenerme. «¿Dónde está tu padre?» Los ojos de Miguel se oscurecieron. Se fue. Cuando mamá le dijo sobre Lucía, dijo que no podía, que ya era suficiente conmigo, que otro hijo sería demasiado. Su voz era plana, como recitando hechos que había aceptado hace mucho. Mamá lloró mucho, pero luego Lucía nació, y ella es perfecta.
Así que está bien que papá se fuera. Nosotros no lo necesitamos. Pero la forma en que su labio inferior temblaba ligeramente contradecía sus palabras. Lucía comenzó a llorar más fuerte. Miguel se movió hacia la lata de fórmula, midiendo cuidadosamente una cantidad que parecía ser menos de lo recomendado, mezclándola con agua que calentó en el microondas, un microondas viejo y abollado que probablemente había sido rescatado de algún lugar. «Shh, shh», arrullaba mientras preparaba el biberón. «Ya casi, corazón, ya casi». Le dio el biberón a Lucía, quien lo agarró con ambas manos pequeñas y comenzó a succionar desesperadamente. Miguel sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto, mientras observaba a su hermana comer. Y ahí, en ese momento, vi algo que me cambió para siempre. Vi amor. No el amor superficial de las películas románticas o las tarjetas de felicitación, sino el amor real. El amor que sacrifica. El amor que da sin esperar nada a cambio. El amor que encuentra alegría en el bienestar del otro incluso cuando uno mismo está sufriendo. Este niño de 9 años amaba a su hermana más de lo que yo había amado cualquier cosa en mi vida entera. «Miguel», dije. Mi voz quebrada, «¿puedo ayudar?» Me miró con sospecha. «Comida, puedo traerte comida. Y fórmula para Lucía. Y lo que necesites para...». «No somos caridad», interrumpió bruscamente. Su espalda se enderezó, sus hombros se tensaron. «Mamá dice que no somos caridad. Trabajamos, ganamos nuestro camino. No tomamos limosna». «No es limosna», dije rápidamente. «Es pago, por enseñarme algo importante». «¿Enseñarle qué?» ¿Qué le había enseñado? ¿Cómo explicarle que en 5 días, observándolo, siguiéndolo, había aprendido más sobre coraje, sobre dignidad, sobre amor, que en 37 años de vida? «Me enseñaste que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria», dije lentamente. «Me enseñaste que la riqueza real no se mide en dinero sino en cuánto estás dispuesto a dar de ti mismo por los que amas. Me enseñaste que...». Mi voz se quebró. Por primera vez en años, desde el funeral de mi madre cuando tenía 17, sentí lágrimas ardiendo en mis ojos. «Me enseñaste a sentir de nuevo». Miguel me miraba con esos ojos demasiado viejos, procesando mis palabras. «Eso suena importante», dijo finalmente. «Lo es. Más importante que cualquier lección de negocios que jamás recibí». Lucía había terminado su biberón. Miguel la levantó a su hombro, palmeando su espalda suavemente hasta que eructó. Los movimientos eran tan naturales, tan practicados, que era fácil olvidar que la persona haciéndolos era apenas más que un bebé él mismo. «Está bien», dijo Miguel después de un largo silencio. «Puede ayudar, pero tiene que ser un intercambio justo, no caridad». «¿Qué quieres a cambio?». Pensó por un momento, su frente arrugándose en concentración. «Enséñeme», dijo finalmente. «Enséñeme lo que sabe, sobre negocios y dinero, y cómo salir de aquí, para que cuando crezca, pueda cuidar a mamá y Lucía apropiadamente, para que nunca tengamos que buscar en basura de nuevo». Mi corazón se hinchó y se rompió al mismo tiempo. «Trato hecho», susurré. Extendí mi mano. Miguel miró mi mano, luego mi cara, buscando el engaño. Cuando no encontró ninguno, cambió a Lucía a un brazo y estrechó mi mano con la otra. Su apretón era firme, decidido, lleno de una esperanza que era hermosa y desgarradora. Los siguientes días fueron un torbellino. Volví a mi penthouse esa noche y no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese apartamento diminuto, veía a Miguel preparando fórmula diluida para hacer que durara más. Veía a Lucía en su cuna de cartón, veía las 3 piezas de vajilla, la mesa plegable, las paredes descascaradas. A las 3 de la mañana, estaba en mi computadora, haciendo pedidos. Comida, fórmula, pañales, ropa, mantas, un colchón nuevo, juguetes para Lucía, libros para Miguel. Margaret casi tuvo un ataque al corazón cuando le di instrucciones de que todo fuera entregado a esa dirección. «Señor Whitmore». Su voz estaba llena de confusión. «Esta dirección es... ¿Está seguro de que es correcta?» «Completamente segura, Margaret». «¿Puedo preguntar?» «No», dije, pero luego me suavicé. «Todavía no. Pronto. Solo confía en mí». El sábado llegué al edificio de Miguel a las 9 de la mañana con mi auto, un Mercedes que probablemente valía más que todo el edificio completo, cargado con las primeras entregas. Miguel abrió la puerta, sus ojos se agrandaron al ver las bolsas y cajas. «Esto es demasiado», susurró. «Esto es un pago por adelantado», corrí. «Por todas las lecciones que voy a recibir». «Pero yo no sé nada. Sabes más de lo que crees». Pasamos la mañana organizando todo. Miguel insistía en ayudar con cada caja, cada bolsa.
No quería que yo hiciera todo el trabajo. Un intercambio justo, seguía diciendo. Lucía nos observaba desde su nueva cuna, una apropiada esta vez, con un colchón suave y sábanas decoradas con estrellas. Sus ojos grandes seguían cada movimiento, ocasionalmente soltando risitas de bebé que sonaban como campanitas. ¿Cuándo llega tu mamá a casa?, pregunté mientras llenábamos el pequeño refrigerador con comida real. Miguel se tensó ligeramente. Depende. A veces temprano. A veces tarde. ¿Qué tan tarde? No respondió inmediatamente. Estaba organizando latas de sopa en el armario, su espalda hacia mí. A veces no llega hasta la mañana, dijo finalmente, tan bajo que apenas lo escuché. Trabaja turnos dobles, a veces triples. En el hospital, limpiando. Y luego en el restaurante. Y los fines de semana, en casas, limpiando también. Y te deja solo con Lucía toda la noche. No estás sola, dijo rápidamente, volteándose. Sus ojos brillaban con defensa feroz. Estoy yo. Puedo cuidarla, lo hago bien. Lucía está bien. Nunca le ha pasado nada malo. Nunca. Lo sé, dije suavemente. Puedo ver que la cuidas perfectamente. Solo me preocupo por ti también, Miguel. Su defensa se derrumbó. Los hombros se le cayeron. Y por primera vez desde que lo conocí, parecía exactamente lo que era un niño de 9 años, exhausto y asustado. Tengo que hacerlo bien, susurró. Si no, si alguien se entera, vendrán los servicios sociales. Nos separarán. A mí me pondrán con una familia. A Lucía con otra. Y mamá se quedaría completamente sola, después de todo lo que ha trabajado para mantenernos juntos. Se dejó caer en el sofá, su cuerpo pequeño hundiéndose en los cojines gastados. Se cubrió la cara con las manos. Tengo tanto miedo todo el tiempo, confesó, su voz amortiguada. Miedo de que Lucía se enferme y no sepa qué hacer. Miedo de que alguien llame a la puerta y sean ellos, los del gobierno. Miedo de que mamá trabaje tanto que un día simplemente no vuelva. Me arrodillé frente a él, sintiendo que cada palabra era un puñal en mi pecho. Miguel, mírame. Lentamente, bajó las manos. Sus ojos estaban rojos, húmedos con lágrimas que se negaba a dejar caer. No voy a permitir que los separen, dije con una firmeza que surgió desde algún lugar profundo dentro de mí. Te lo prometo, encontraremos una manera de ayudar que no implique destruir tu familia, que no implique quitarte a tu hermana o alejarte de tu mamá. ¿Cómo? La pregunta era desesperada, anhelante. ¿Cómo puede ayudar sin que parezca, sin que seamos proyecto de caridad de alguien rico? Mamá tiene orgullo. Es todo lo que le queda además de nosotros. Era una pregunta justa. Una pregunta que me mantuvo despierto las siguientes noches, dando vueltas en mi cama de 1000 hilos mientras pensaba en soluciones. Fue el martes siguiente cuando se me ocurrió. Quiero contratar a tu mamá, dije. Era temprano en la mañana, había llegado al apartamento con café, el bueno, el de la cafetería cara, y pan dulce recién horneado. Miguel había aprendido a esperar mis visitas matutinas. Todavía miraba la comida que traía con cautela, pero ahora al menos la aceptaba sin tanto argumento. ¿Para qué?, preguntó, meciendo a Lucía que acababa de despertar, sus pequeños puños frotándose los ojos. Para dirigir el servicio doméstico de mis propiedades, dije, tengo el penthouse, una casa en los Hamptons que nunca uso, un apartamento en Miami para viajes de negocios. Necesito a alguien que coordine la limpieza, el mantenimiento, que se asegure de que todo esté en orden. No era completamente mentira. Sí tenía esas propiedades, y sí necesitaban mantenimiento. Pero hasta ahora, simplemente había pagado servicios, según fuera necesario, sin realmente pensar en ello. ¿Y pagaría a mamá por eso? Un salario justo, con beneficios, seguro médico para toda la familia. Y hice una pausa, sabiendo que esta parte era delicada. Como parte del paquete de compensación, incluiría vivienda. Tengo un apartamento en un edificio que poseo. Nada ostentoso, pero limpio, seguro. 2 habitaciones, en un vecindario donde hay buenas escuelas. Los ojos de Miguel se agrandaron. No podemos aceptar. Es parte del trabajo, interrumpí. Muchos trabajos de este tipo incluyen vivienda, especialmente cuando necesito que la persona esté disponible con poca anticipación. No es caridad, Miguel, es lógica de negocios. Podía ver su mente trabajando, procesando, buscando la trampa. Porque había aprendido tan joven que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, usualmente lo era. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó finalmente. ¿Con la escuela? No he ido en 4 meses. Desde que Lucía nació y mamá tuvo que tomar más turnos. 4 meses sin escuela.
4 meses de este niño brillante, este niño que podría ser cualquier cosa, atrapado en este apartamento cuidando a un bebé, porque no había otra opción. Volverías a la escuela, dije. Y mientras tu mamá trabaja, Lucía iría a una guardería. Una buena. De esas con maestros capacitados y juguetes educativos. Las guarderías cuestan dinero. También cubierto. Beneficio laboral. Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Lucía gorjeaba en sus brazos, completamente ajena a la conversación que estaba determinando su futuro. ¿Por qué?, susurró Miguel finalmente. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? ¿No nos conoce? Somos nadie para usted. Me levanté, caminé hacia la pequeña ventana que daba a un callejón donde la basura se acumulaba en las esquinas, donde otros niños probablemente también buscaban sobrevivir. Hace 2 semanas, comencé lentamente. Yo era el hombre más miserable que conocía. Tenía todo el dinero que alguien podría necesitar. Poder, influencia, respeto, y absolutamente ninguna razón para levantarme en las mañanas. Me volteé para mirarlo. Luego te vi a un niño de 9 años enfrentando imposibilidades que romperían a la mayoría de los adultos. Vi amor puro, sacrificio real, coraje verdadero. Y me di cuenta de algo. Mi voz se quebró, pero continué. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida construyendo un imperio que no significaba nada, acumulando dinero que no me hacía feliz. Mientras tú, con nada material, tenías todo lo que realmente importa. Tenías propósito, tenías amor, tenías una razón para luchar cada día. Caminé hacia él, me arrodillé de nuevo para estar a su altura. No estoy haciendo esto por caridad, Miguel. Estoy haciendo esto porque ustedes me salvaron. Me mostraron que mi dinero podría significar algo si lo usara para proteger lo que realmente importa, para proteger familias, para proteger el amor, para asegurar que niños como tú puedan ser niños, no adultos forzados por circunstancias crueles. Una lágrima rodó por la mejilla de Miguel. Luego otra. No quiero ser niño, susurró. Los niños son egoístas, solo piensan en ellos mismos. Yo tengo que pensar en Lucía, en mamá. No puedo ser egoísta. Oh, Miguel. Lo abracé, este niño que había visto demasiado, que había cargado demasiado. Al principio se tensó, no acostumbrado al contacto físico, al consuelo, pero luego, lentamente, se derretió en el abrazo, Lucía presionada entre nosotros, y lloró. Lloró con sollozos que sacudían todo su cuerpo pequeño. Lloró con el sonido de meses, quizás años de miedo reprimido, de responsabilidad aplastante, de una niñez robada. Y yo lo sostuve, este niño valiente y roto, y lloré con él. Lucía, sintiendo la tensión, comenzó a llorar también. No de tristeza sino de empatía. Esa habilidad misteriosa de los bebés, para sentir las emociones a su alrededor. Nos quedamos así, los tres, llorando juntos en ese apartamento diminuto que olía a esperanza frágil y sueños desesperados. Fue Miguel quien finalmente se separó, limpiándose la cara con la manga de su chaqueta, una nueva que yo había traído, pero que él insistía en ensuciar y romper un poco, para que no pareciera nueva y nadie hiciera preguntas. Mamá llega hoy a las 3, dijo, su voz todavía ronca. Tiene el día libre del hospital, solo trabajará en el restaurante por la noche. Podría hablar con usted entonces. Si quiere. Me encantaría conocerla. Las siguientes horas fueron extrañas y hermosas. Jugué con Lucía. Algo que nunca había hecho antes. Jugar con un bebé. Le hacía caras tontas que la hacían reír, ese sonido puro de alegría infantil que sentía como música. Miguel me mostró sus tesoros, cosas que había recolectado de contenedores a lo largo de meses, una colección de libros con páginas manchadas pero legibles, juguetes rotos que había arreglado meticulosamente, una caja de zapatos llena de monedas que estaba ahorrando. Tengo $17.43, dijo con orgullo. Para emergencias, por si Lucía necesita medicina o algo. $17. Este niño pensaba que $17 era una red de seguridad contra las emergencias de la vida. Yo gastaba más que eso en un solo café sin pensarlo 2 veces. A las 2:45, Miguel se puso nervioso. Comenzó a limpiar el apartamento, que ya estaba impecable, enderezando cojines, reorganizando las nuevas provisiones. ¿Y si se enoja?, murmuró. ¿Y si piensa que hice algo malo al dejar entrar a un extraño? ¿Y si piensa que te conté demasiado? Entonces le explicaré que yo fui quien insistió, que tú solo estabas tratando de proteger a tu familia, igual que ella. A las 3:02, escuchamos pasos en las escaleras. Miguel se congeló. Miró hacia mí con ojos de pánico. Estará bien, dije.
aunque no estaba completamente seguro. La llave giró en la cerradura, la puerta se abrió, y entró la madre de Miguel. Era joven, mucho más joven de lo que había imaginado. No podía tener más de 28 o 30 años. Pero al igual que Miguel, sus ojos eran más viejos. Vestía un uniforme de hospital, pantalones azul claro, camisa a juego, manchado con algo que parecía ser desinfectante. Su cabello oscuro estaba atado en una cola de caballo apretada. Tenía el mismo rostro delgado de Miguel, las mismas mejillas hundidas que hablaban de comidas saltadas, de priorizar a los niños sobre ella misma. Entró mirando a Miguel, una sonrisa formándose en sus labios cansados. «Mijo, conseguí salir temprano, podemos». Se congeló cuando me vio. La sonrisa desapareció, sus ojos se movieron rápidamente. De mí a Miguel, a Lucía, a todas las nuevas cosas en el apartamento. Podía ver su mente trabajando, tratando de procesar, de entender. «¿Quién es usted?». Su voz era suave pero había acero debajo. «Protección. ¿Qué hace en mi casa?». «Mamá». Miguel comenzó pero ella levantó una mano. «Miguel, toma a Lucía. Ve al baño». «Pero, ahora...». Miguel me lanzó una mirada de disculpa, recogió a Lucía, y desapareció en el baño pequeño, cerrando la puerta. La madre de Miguel se volvió hacia mí, cruzando los brazos. A pesar de su tamaño pequeño, no podía medir más de 1,50 m, había una presencia formidable en ella, una madre oso, protegiendo a sus cachorros. «No sé quién es usted o qué quiere», dijo, su acento español más pronunciado ahora que estaba estresada. «Pero tiene exactamente 1 minuto para explicar por qué hay un extraño en mi apartamento con mis hijos antes de que llame a la policía». «Mi nombre es Daniel Whitmore», comencé, manteniendo mi voz calmada. «Y tiene todo el derecho de estar furiosa. Conocí a Miguel hace una semana cuando...». «¿Cómo conoció a Miguel?», interrumpió. «Él no sale. Se queda aquí, cuidando a su hermana, donde está seguro, donde lo vio». «Mierda». No había pensado en esto. «En mi contenedor de basura», dije, decidiendo que solo la verdad funcionaría aquí. «Vivo en el edificio Riverside, piso 42. Miguel ha estado revisando mi basura, buscando latas, botellas, comida». El color drenó de su rostro. Luego regresó rojo y caliente. «Está mintiendo». Pero su voz temblaba. «Miguel no haría eso. Yo le dejo comida. Yo trabajo para darles». «Lo sé», dije suavemente. «Sé cuánto trabaja. Sé cuánto se sacrifica». Miguel me lo contó, pero también me contó que a veces la comida no es suficiente, que a veces tiene que estirarla, y que él ha estado tratando de ayudar, de aliviar su carga. Se tambaleó ligeramente. Extendí una mano para estabilizarla, pero ella retrocedió. «No me toque». Se dejó caer en una de las sillas de plástico, enterrando su cara en sus manos. Sus hombros temblaban. «Dios mío», susurró. «Dios mío, mi bebé. Mi pequeño niño está buscando en basura, y yo ni siquiera sabía». El sonido de su llanto era diferente al de Miguel. Era más profundo, más oscuro. Era el llanto de un padre que se da cuenta de que ha fallado, que no importa cuánto trabajen, cuánto se sacrifiquen, no es suficiente. Me arrodillé frente a ella, manteniendo distancia pero necesitando que me escuchara. «Señora». «Carmen», dijo sin levantar la vista. «Mi nombre es Carmen». «Carmen, tu hijo es la persona más valiente que he conocido. Lo que ha estado haciendo no es porque hayas fallado, es porque te ama tanto que haría cualquier cosa para ayudarte, para protegerte de preocuparte más de lo que ya lo haces». Levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos, devastados. «Tiene 9 años», susurró. 9. Debería estar jugando fútbol, viendo dibujos animados, preocupándose por tareas y amigos, no buscando comida en basura, no cuidando un bebé solo, no viviendo así». «Tiene razón», dije. «Y es por eso que estoy aquí, no para juzgar, no para quitarte a tus hijos. Estoy aquí para ayudar. No necesitamos caridad». Las palabras eran automáticas, un mantra que probablemente se había repetido miles de veces. «No es caridad. Es un trabajo real, con salario real y beneficios reales». Le expliqué mi oferta, despacio, detalladamente, observando su rostro mientras procesaba cada palabra. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué haría esto? Hay miles de personas que necesitan ayuda. ¿Por qué nosotros?». Era la misma pregunta que Miguel había hecho. Merecía una respuesta mejor que la que le había dado a él. Porque hace 2 semanas, estaba parado en mi penthouse, mirando una ciudad de millones, sintiéndome completamente solo. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Tengo poder,
influencia, respeto, y nada de eso significaba algo. Me sentía vacío, muerto por dentro. Me senté en la otra silla, mirando mis manos. Luego vi a tu hijo. Vi su coraje, su amor, su sacrificio, y me di cuenta de algo devastador. Yo, con todo mi dinero y éxito, nunca había amado nada tanto como este niño de 9 años ama a su familia. Nunca me había sacrificado realmente por nadie. Nunca había tenido un propósito más grande que acumular más dinero que ya no necesitaba. Levanté la vista para mirarla a los ojos. Ustedes me dieron un propósito, Carmen. Me mostraron que mi dinero podría significar algo, que podría proteger lo que realmente importa. No estoy haciendo esto por ustedes. Bueno, sí lo estoy. Pero también lo estoy haciendo por mí, porque ayudarles me hace sentir más vivo de lo que me he sentido en años. El silencio se extendió. En el baño, podía escuchar a Miguel cantándole suavemente a Lucía, tratando de mantenerla tranquila, probablemente con su oído pegado a la puerta, muriendo por saber qué estaba pasando. No sé, dijo Carmen finalmente. No sé si puedo confiar en esto, en usted. ¿Qué pasa si toma el trabajo y luego decide que ya no quiere ayudar? ¿Qué pasa si nos acostumbramos a vivir bien y luego todo desaparece? Sería peor que nunca haberlo tenido. Era un miedo válido, un miedo nacido de una vida de promesas rotas y esperanzas aplastadas. Hagamos esto, dije, período de prueba. 3 meses. Si en cualquier momento sientes que esto no es adecuado, que no es genuino, que no es lo que dije que sería, puedes irte, sin preguntas, y te daré 3 meses de pago de separación para que encuentres otra cosa. ¿Y si a usted no le gusta mi trabajo? Entonces, lo discutiremos como adultos profesionales. Pero tengo el sentimiento de que si pones la mitad del esfuerzo en este trabajo que pones en tus 3 empleos actuales, serás la mejor empleada que he tenido. Carmen se mordió el labio pensando. Podía ver el conflicto en su rostro. El deseo de decir que sí luchando contra años de aprender que nada bueno viene sin un precio. Miguel sale del baño ahora, dijo finalmente. La puerta del baño se abrió inmediatamente. Miguel salió con Lucía, sus ojos grandes y esperanzados moviéndose entre su madre y yo. «Mijo», dijo Carmen suavemente. «Ven aquí». Miguel se acercó, Lucía en sus brazos. Carmen tomó a su hija, la presionó contra su pecho, luego extendió su otra mano hacia Miguel. Él se acurrucó contra ella, y por un momento fueron solo ellos, una madre y sus 2 hijos, aferrándose unos a otros como si fueran todo lo que existía en el mundo. Porque para ellos, lo eran. Tú dejaste entrar al señor Whitmore, dijo Carmen, no como una acusación sino como un hecho. Sí, admitió Miguel, lo siento. Sé que dices que no hable con extraños, pero él parecía diferente. Y yo tenía tanto miedo, mamá, tanto miedo de que no fuéramos a lograrlo, y pensé que tal vez, solo tal vez, su voz se quebró. Carmen lo apretó más fuerte. Está bien, mi amor, está bien. Me miró por encima de las cabezas de sus hijos. Tengo una condición más, dijo. Lo que sea. Quiero un contrato. Por escrito. Con todo especificado. Salario, beneficios, responsabilidades. No quiero que esto sea un favor que usted pueda retirar cuando se aburra de jugar al Salvador. Necesito que sea real, legal. Algo que pueda llevar a un abogado si es necesario. Sonreí. Había subestimado a esta mujer. Era más fuerte de lo que parecía. Tendrás el contrato mañana, redactado por mi abogado personal. Y puedes llevárselo a quien quieras para que lo revise antes de firmarlo. ¿Y el apartamento? ¿Dónde está? Necesito verlo primero. Necesito saber que es seguro para mis hijos. Está a 20 minutos de aquí. Edificio con portero, las 24 horas. Sistema de seguridad, área de juegos para niños en el parque al lado. Y la escuela primaria Roosevelt está a 3 cuadras. Tiene uno de los mejores programas de la ciudad. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas otra vez. La escuela Roosevelt, repitió. Yo pasaba por ahí cuando tomaba el autobús al trabajo. Veía a los niños salir con sus mochilas y sus loncheras y sus padres, recogiéndolos. Y soñaba con que algún día Miguel pudiera ir ahí. Pero el distrito estaba fuera de nuestro alcance, demasiado caro. Ya no, dije suavemente. Miguel miraba a su madre con una esperanza tan intensa que dolía verla. Mamá, vamos a decir que sí. Carmen cerró los ojos, respiró profundo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cuando los abrió había tomado una decisión. Vamos a decir que sí, susurró. Pero despacio, con cuidado. Y si en algún momento esto no se siente bien,
Si se siente como que estamos perdiendo algo importante de quienes somos, nos detenemos. ¿De acuerdo? De acuerdo, dije. Miguel dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Se lanzó hacia su madre, aplastándose contra ella, y Lucía en un abrazo que amenazaba con tirarlos a todos. «Voy a ir a la escuela», gritó. «Voy a ir a la escuela. De verdad. Y Lucía tendrá una cuna de verdad. No solo la caja, y tú podrás dormir más, mamá, y no tendrás que trabajar tanto». Mijo, respira. Carmen rió a través de sus lágrimas. Todo eso. Pero despacio, un día a la vez. Los observé, esta pequeña familia rota pero inquebrantable, celebrando la posibilidad de algo mejor, y sentí algo dentro de mí, algo que había estado congelado durante tanto tiempo que había olvidado que existía, comenzar a derretirse. Esperanza. Hay una cosa más, dije. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Ustedes me salvaron, dije, mi voz espesa con emoción. Así que quiero que sepan que esto no es temporal. No es un capricho. Estoy comprometido con esto, con ustedes, por el tiempo que me necesiten. ¿Por qué?, susurró Carmen. ¿Por qué nos elegiría a nosotros? Me levanté, caminé hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, bañando el callejón sucio en luz dorada, transformándolo en algo casi hermoso. Porque durante 37 años, he estado construyendo una vida, dije lentamente. Pero nunca tuve una razón para vivirla. Tenía dinero, pero no propósito. Éxito, pero no significado. Y luego vi a un niño de 9 años, enfrentando imposibilidades con más gracia y coraje del que yo he mostrado en mi vida entera. Vi amor puro, sacrificio real, una familia que se aferraba unos a otros, incluso cuando el mundo los había abandonado. Me volteé hacia ellos. Me mostraron lo que realmente importa. Y ahora que lo sé, no puedo volver a no saberlo. No puedo volver a esa vida vacía. Ustedes me dieron algo que el dinero nunca pudo comprar. ¿Qué?, preguntó Miguel. Una familia. El silencio que siguió era espeso, cargado con emociones demasiado grandes para palabras. Carmen se limpió los ojos, se puso de pie con Lucía todavía en brazos. Caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a pedirme que me fuera. Que todo esto era demasiado rápido. En cambio, extendió su mano libre. Entonces, bienvenido a la familia, Daniel. Tomé su mano. Era pequeña, callosa de años de trabajo duro, pero su apretón era firme, seguro. Gracias, susurré. Miguel se unió a nosotros, tomando mi otra mano con sus dedos pequeños. Los 4, Carmen, Miguel, Lucía y yo, formamos un círculo en ese apartamento diminuto. Y en ese momento, entendí algo fundamental. No había salvado a esta familia. Ellos me habían salvado a mí. Afuera la ciudad continuaba su ritmo interminable. Millones de personas persiguiendo sueños, huyendo de pesadillas, existiendo en el espacio entre esperanza y desesperación. Pero aquí, en esta habitación pequeña con paredes descascaradas y sueños enormes, algo había cambiado. Algo se había sanado. Entonces dijo Carmen, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¿Cuándo podemos ver este apartamento? ¿Qué tal ahora?, sugerí. Podemos ir todos juntos. Después podemos cenar. Un restaurante de verdad. Ustedes eligen. Miguel me miró con ojos grandes. Como en una cita familiar. Exactamente como en una cita familiar. Nunca he ido a un restaurante, admitió en voz baja. Solo comida rápida una vez en mi cumpleaños, hace 2 años. Carmen cerró los ojos, y supe que ese recuerdo, probablemente un Happy Meal de McDonald's, que había representado un sacrificio enorme para ella, era tanto dulce como amargo. Bueno, dije, mi voz deliberadamente ligera. Entonces, tenemos que remediar eso. ¿Qué les parece italiano? Conozco un lugar que hace la mejor lasaña que probarán en sus vidas. A Miguel le encanta la pasta, dijo Carmen suavemente. Siempre ha querido probar. Se detuvo mordiéndose el labio. ¿Qué? La animé. Ravioles, dijo Miguel. Vi una foto en un libro una vez, de ravioles con salsa de mantequilla y salvia. Se veían como pequeñas almohadas de cielo. Mi garganta se cerró. Este niño que había sobrevivido con pizza vieja de contenedores, soñaba con ravioles que había visto en un libro. Entonces ravioles será, dije firmemente, los mejores de la ciudad. Y todo el pan que puedan comer. Y tiramisú de postre. Carmen comenzó a protestar, probablemente sobre el costo, pero la detuve con una mirada. Carmen, déjame hacer esto. Por favor. Ella dudó, luego asintió lentamente. Está bien. Pero Miguel, Lucía y yo nos cambiamos primero. Necesitamos ropa limpia para...
Están perfectos como están, interrumpí. Pero si quieren cambiarse, tómense su tiempo. No tenemos prisa. Mientras Carmen llevaba a Lucía al pequeño espacio que servía como su habitación, Miguel se quedó conmigo. Miraba por la ventana, hacia ese callejón donde había pasado tantas mañanas, buscando sobrevivir. Señor Whitmore, dijo en voz baja. Daniel. Llámame Daniel. Daniel corrigió. ¿Esto es real? ¿De verdad? ¿No voy a despertar mañana y descubrir que fue solo un sueño? Me arrodillé a su lado, poniendo una mano en su hombro delgado. Es real, Miguel. Tan real como tú y yo. Tan real como el amor que tienes por tu hermana y tu mamá. Y te prometo sobre todo lo que tengo, que no voy a desaparecer. No importa qué pase. Sus ojos buscaron los míos, buscando cualquier señal de falsedad. Cuando no encontró ninguna, su labio inferior comenzó a temblar. He tenido tanto miedo, susurró. Durante tanto tiempo. Miedo de que no fuéramos suficientes. De que el mundo fuera demasiado grande, y nosotros demasiado pequeños. De que un día simplemente desapareceríamos, y a nadie le importaría. Le importa a alguien, dije, mi propia voz quebrándose. Me importa a mí, y nunca más tendrás que tener tanto miedo, Miguel. Porque ahora tienes a alguien más de tu lado. Alguien que puede ayudar con las cosas grandes, para que tú puedas enfocarte en ser lo que deberías haber sido todo el tiempo. ¿Qué? Un niño. Esa fue la gota que derramó el vaso. Miguel se lanzó hacia mí, sus brazos delgados rodeando mi cuello, y lloró. No los sollozos contenidos de antes, sino un llanto profundo, liberador. El llanto de alguien que finalmente, puede soltar el peso que ha estado cargando solo. Lo sostuve fuerte. Este pequeño héroe que había sido más valiente de lo que yo había sido nunca, y dejé que llorara. Dejé que sacara todo el miedo, toda la preocupación, toda la responsabilidad aplastante, que ningún niño debería tener que cargar. Cuando finalmente se separó, sus ojos estaban rojos pero más claros, como si algo pesado se hubiera levantado. Gracias, susurró. No, dije firmemente. Gracias a ti. Por mostrarme lo que significa ser verdaderamente valiente. Por recordarme lo que es importante. Carmen salió entonces, había cambiado su uniforme de hospital por unos jeans limpios y una blusa simple. Lucía llevaba un vestidito, probablemente el único que tenía, y sus ojos grandes miraban todo con curiosidad. ¿Listos?, preguntó Carmen, tratando de sonar casual, pero no pudiendo ocultar la emoción en su voz. Listos, confirmé. Bajamos las escaleras juntos. Miguel insistió en ayudar a Carmen con Lucía, sus instintos protectores todavía intactos. Pero cuando llegamos afuera y vio mi auto, ese Mercedes ridículamente caro, se detuvo en seco. ¿Vamos a ir en eso?, jadeó. A menos que prefieran caminar, bromeé. Es como los autos en las películas, susurró, sus dedos rozando la pintura brillante con reverencia. Carmen también miraba el auto con una mezcla de asombro y aprensión, probablemente calculando cuántos años tendría que trabajar para poder pagar algo así. Es solo un auto, dije suavemente, abriendo la puerta trasera. Metal y vidrio. Nada comparado con lo que ustedes tienen. ¿Qué tenemos nosotros?, preguntó Carmen mientras acomodaba a Lucía en sus brazos. El uno al otro. Conduje despacio por las calles, mientras el sol terminaba de ponerse. Miguel tenía la nariz pegada a la ventana, observando la ciudad transformarse de vecindarios pobres a zonas más prósperas. Carmen sostenía a Lucía, pero sus ojos también vagaban, tomándolo todo. ¿Ves ese edificio?, señalé hacia uno particularmente elegante. Ahí es donde está tu nuevo apartamento. Piso 12. Balcón con vista al parque. Carmen ahogó un grito. Ahí. Pero ese edificio, he pasado por ahí. Es donde viven doctores y abogados. Y ahora donde vivirán ustedes, terminé. Porque mereces vivir en un lugar seguro, limpio, donde tus hijos puedan crecer sin miedo. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Carmen. No las limpió. Solo miraba ese edificio como si fuera un castillo en un cuento de hadas. Miguel tomó la mano de su madre. Está bien llorar, mamá, dijo suavemente, con una sabiduría que rompía el corazón. A veces las lágrimas felices necesitan salir también. Carmen rió entre sus lágrimas, besando la cabeza de su hijo. El restaurante italiano estaba en pleno servicio cuando llegamos. El maitre me conocía. Había cenado ahí cientos de veces. Pero esta vez, cuando me vio entrar con Carmen, Miguel y la bebé Lucía, su expresión cambió. Pasó de profesional a genuinamente cálida. Señor Whitmore, saludó. Qué placer verlo. ¿Una mesa para su familia? Su familia.
Las palabras resonaron en mi pecho como una campana. Sí, dije, mi voz espesa. Una mesa para mi familia. La mejor que tengas. Nos sentaron en una mesa junto a la ventana. Miguel no podía quedarse quieto, sus ojos moviéndose de las velas parpadeantes a los cuadros en las paredes a los otros comensales vestidos elegantemente. Nunca he visto un lugar así, susurró. Es como estar en una película. El mesero llegó con menús. Carmen los abrió. Sus ojos se agrandaron cuando vio los precios. Comenzó a cerrar el menú. Carmen, dije firmemente, no mires los precios, solo pide lo que quieras, lo que realmente quieras. Pero, sin peros, esta noche, quiero que olvides todo sobre presupuestos y contar centavos y sacrificarte. Solo por esta noche, quiero que seas feliz. ¿Puedes hacer eso por mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero asintió. Miguel pidió sus ravioles soñados. Carmen, después de mucha persuasión, pidió pollo parmesano. Yo pedí suficientes entradas para alimentar a un pequeño ejército. Cuando llegó la comida, el silencio que cayó sobre la mesa era casi sagrado. Miguel tomó su primer bocado de ravioles, y su expresión, pura, completa alegría, era algo que atesoraría por el resto de mi vida. ¿Está bueno?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Es mejor que el cielo, susurró, con la boca llena. Es perfecto. Carmen probó su pollo, cerró los ojos, dejó escapar un sonido de puro placer. No recuerdo la última vez, dijo suavemente, la última vez que comí algo que no preparé yo misma, que no tuve que preocuparme por cuánto costó o cuánto quedaba para el resto de la semana. Acostúmbrate, dije, porque esto es solo el comienzo. Comimos despacio, saboreando cada bocado. Lucía se quedó dormida en los brazos de Carmen, su pequeña cara pacífica y perfecta. Miguel me contó sobre los libros que le gustaban, sobre los sueños que tenía. Quería ser arquitecto algún día, construir casas hermosas para familias como la suya. Para que nadie tenga que vivir en lugares rotos, explicó. Para que todos puedan tener algo hermoso. Serás un gran arquitecto, dije con certeza absoluta. Cuando llegó el tiramisú, Miguel lo probó con la seriedad de un crítico de comida profesional. Señor Daniel, dijo solemnemente. Creo que acabo de probar lo que debe ser el cielo. Reí, una risa genuina que surgió desde lo profundo de mi pecho. Pagamos la cuenta. Bueno, yo pagué, y caminamos hacia el auto. La noche había caído completamente ahora, y la ciudad brillaba con 1.000.000 de luces. ¿Podemos ver el apartamento?, preguntó Miguel. Antes de volver a casa, notó su vacilación. El viejo apartamento ya no se sentía como casa. No ahora que había visto lo que podría ser. Por supuesto. El edificio era incluso más impresionante de noche. El portero nos saludó con un gesto profesional, mientras entrábamos al vestíbulo de mármol. Miguel caminaba con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo. Subimos en el elevador al piso 12. Saqué la llave del apartamento, había hecho que limpiaran y amueblaran básicamente el lugar días atrás, con la esperanza de que Carmen dijera que sí. Abrí la puerta. Carmen ahogó un grito. No era enorme, 2 habitaciones, un baño, una cocina y sala combinadas. Pero comparado con su apartamento anterior, era un palacio. Pisos de madera real, ventanas grandes que dejaban entrar luz, una cocina con electrodomésticos que funcionaban, un baño con una ducha que no goteaba. Miguel corrió hacia una de las habitaciones, la más pequeña, que había equipado como cuarto de niño. Había una cama individual con sábanas azules nuevas, un escritorio pequeño, un estante de libros esperando ser llenado. «¿Esto es para mí?», gritó desde la habitación. «Todo esto es para mí. Todo tuyo», confirmé. Salió corriendo hacia la otra habitación, más grande, con una cuna de verdad ya armada junto a una cama para Carmen y Lucía. Carmen estaba parada en el centro de la sala, Lucía dormida en sus brazos, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «No puedo aceptar esto», susurró. «Es demasiado hermoso. Yo no merezco». «Mereces esto y mucho más», interrumpí. «Mereces un lugar donde no tengas que preocuparte si el calentador funciona en invierno, donde tus hijos estén seguros, donde puedas dormir sin miedo de que alguien rompa la puerta». «Pero yo solo soy una mujer de limpieza. Eres una madre que ha movido cielo y tierra para mantener a su familia unida. Eres una luchadora que nunca se rindió incluso cuando habría sido más fácil hacerlo. Eres exactamente el tipo de persona que merece algo hermoso». Miguel volvió corriendo, se lanzó hacia su madre, abrazándola con cuidado de no aplastar a Lucía. «Mamá, tengo mi propia habitación. Mi propia habitación.
Y hay un parque afuera donde puedo llevar a Lucía. Y la escuela está cerca. Y se detuvo, mirándome con ojos enormes y serios. Esto es real, ¿verdad? No vas a cambiar de opinión mañana, ¿verdad? Miguel, dije, arrodillándome para estar a su altura. Te voy a decir algo, y necesito que me creas. Durante toda mi vida, he construido un imperio basado en mantener promesas. Mi palabra lo es todo en mi negocio. Y ahora te estoy dando mi palabra, no como empresario, sino como familia. Esto es real, y no va a desaparecer. Tomé un respiro profundo. Y si alguna vez dudas, si alguna vez tienes miedo, solo recuerda esto: tú me salvaste primero. Me salvaste de una vida vacía. Así que ahora, déjame devolver el favor. Déjame ayudar a salvar a tu familia de tener que luchar solos. Miguel me abrazó, y luego Carmen se unió, los cuatro, Miguel, Carmen, Lucía y yo, parados en ese apartamento nuevo, en ese comienzo nuevo, aferrándonos unos a otros. Gracias, susurró Carmen en mi hombro. Usaya. Gracias por ver a mi hijo. Por vernos. Cuando el resto del mundo simplemente pasaba de largo. Gracias por dejarme entrar, respondí. Por darme la oportunidad de ser parte de algo real. Nos quedamos así por un largo momento. Afuera, la ciudad continuaba su caos interminable. Pero aquí, en este espacio que ahora era suyo, había paz. Finalmente nos separamos. Carmen limpió sus ojos, rió suavemente. Debería llevar a Lucía de vuelta. Necesita su pañal cambiado y... Hay pañales en el baño, dije. Y toallas. Y shampoo. Todo lo básico. Pensé que tal vez querrían quedarse esta noche. Probar el lugar, ver cómo se siente. Carmen miró alrededor del apartamento, luego hacia la puerta que llevaba de regreso a su vieja vida. ¿Podemos?, preguntó Miguel. ¿Podemos quedarnos, mamá? ¿Solo por esta noche? Vi el conflicto en el rostro de Carmen. La parte de ella que quería aferrarse a lo familiar, luchando contra la parte que quería darles a sus hijos algo mejor. Sí, dijo finalmente. Sí, podemos quedarnos. El grito de alegría de Miguel probablemente despertó a medio edificio. Voy a dejarlos instalarse, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Pero mañana regreso, con el contrato, y podemos empezar a planear todo oficialmente. Daniel, llamó Carmen cuando tenía la mano en el picaporte. Podemos preguntarte algo. Cualquier cosa. ¿Por qué llorabas? Hoy, en el apartamento viejo, cuando Miguel estaba llorando. Te vi, también estabas llorando. Me detuve. Me volteé para enfrentarlos. Porque, dije lentamente, dejando que la verdad completa saliera finalmente, porque mi madre murió cuando tenía 17. Y pasé los siguientes 20 años, construyendo un imperio para demostrarle a un fantasma que había valido la pena, que su sacrificio había significado algo. Pero en el camino, olvidé lo que ella realmente me enseñó. Hice una pausa, sintiendo el peso de los años de soledad. Me enseñó que la familia es todo, que el amor importa más que el éxito. Y cuando vi a Miguel cuidando a Lucía, cuando vi su amor puro y su sacrificio, me recordó a ella. Me recordó lo que había perdido, y me di cuenta de que había estado solo durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía ser parte de algo real. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero no me importaba. Ustedes me devolvieron eso. Me devolvieron a mi familia, así que cuando preguntas por qué lloré, es porque estaba llorando 20 años de soledad, que finalmente, llegaron a su fin. El silencio era absoluto. Entonces Miguel soltó la mano de su madre, y caminó hacia mí. Me tomó de la mano con sus dedos pequeños. Entonces eres como nosotros, dijo suavemente. Solo asustado, tratando de encontrar tu camino. También necesitas una familia. Asentí, incapaz de hablar. Bueno, dijo Miguel, mirando a su madre. Mamá siempre dice que la familia no es solo sangre, es quien te elige, y quién eliges de vuelta. Miró hacia arriba hacia mí con esos ojos viejos en esa cara joven. Te elegimos, Daniel. Si tú nos eliges también. Mi corazón se hinchó tan grande que pensé que explotaría. Los elijo, susurré. Los elijo a todos ustedes. Carmen se acercó, ahora con lágrimas corriendo por su rostro también. Lucía todavía dormida, ajena al momento que estaba cambiando todas nuestras vidas. Entonces es oficial, dijo, su voz temblando. No solo eres nuestro empleador o nuestro benefactor, eres familia. Y ahí, en ese apartamento que olía a nuevo comienzo y segunda oportunidad, nos convertimos en lo que siempre estuvimos destinados a ser. Una familia. No perfecta, no tradicional, pero real. Completamente, hermosamente real. Me fui esa noche con el corazón más lleno de lo que había estado en 2 décadas. Conduje de regreso a mi penthouse.
ese monumento a la soledad, y supe que algo fundamental había cambiado. Mañana traería el contrato. Y el día siguiente, Carmen comenzaría su nuevo trabajo. Miguel se inscribiría en la escuela. Lucía iría a la guardería. Pero esta noche, mientras me acostaba en mi cama de 1000 hilos en mi torre de cristal, no me sentí solo. Porque en algún lugar, a 20 minutos de distancia, había un niño de 9 años durmiéndose en su propia cama, por primera vez en su vida. Una madre descansando sin miedo a lo que traería el mañana. Y un bebé, soñando sueños de bebé, inconsciente de que su vida acababa de cambiar para siempre. Y todos ellos, todos nosotros, finalmente teníamos lo que habíamos estado buscando. Un hogar. No un lugar, sino personas, una familia elegida que se aferraba unos a otros, y se negaba a soltar. Cerré mis ojos, y por primera vez en años, dormí profundamente. Sin pesadillas, sin vacío, solo paz. Y la certeza absoluta de que mañana, cuando el sol saliera sobre esta ciudad de millones, yo despertaría con un propósito. No construir más riqueza, sino proteger lo que realmente importaba. Esta familia pequeña, rota, perfecta, que me había salvado al dejarme salvarlos, y ese, comprendí mientras el sueño finalmente me reclamaba, era el verdadero significado del éxito. No en lo que acumulas, sino en quién te conviertes cuando finalmente encuentras algo por lo que vale la pena luchar. Alguien por quien vale la pena vivir, una familia que te elige de vuelta.